Qué Esta es grande. la clase de ustedes, nos van Bueno, diciendo. ahora pantalla. Ay, Dios mío. Vista Ahora te previa. cobré. En vista previa. Aprendí lo que enseñaste vos, Delphi. Mirá, ya los veo a todos. Qué grande, ¿eh? Bien, ahí. ¿Ahí, chicos, se ven? Sí. Ay, Sí. acá no pasa solo, ¿no? Sí, con las teclitas, las flechitas. Okis. Listo. Y si no, le haces clic encima. Okis. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bien, vamos, como dice ahí la carátula, a hablar nosotros sobre lo que es la figura del mediador y el trabajo en equipo. Pásame. Los temas que vamos a tocar es el papel del mediador, los métodos de resolución de conflictos, la eficiencia en los equipos, la fase de integración y desarrollo de un equipo, reconocimiento y la gerencia de equipos. Bien, para empezar, antes de hablar sobre el papel del mediador, vamos a definir qué es lo que es o no es un mediador. En principio, el mediador no es ni juez, ni abogado de parte, ni psicólogo. Es decir, que no va a venir a decidir quién tiene o no la razón en un conflicto, no viene a defender a ninguna de las partes, ni a escuchar cuáles son los problemas que tienen los actores involucrados en el conflicto en cuestión. Siguiente. El mediador lo que va a hacer es facilitar la comunicación y la buena negociación entre las partes involucradas. El que ejerza el rol del mediador va a tener que tomar una posición imparcial y va a tener que trabajar para que el proceso de negociación, digamos, sea equitativo. Asimismo, es necesario que las partes que estén involucradas estén de acuerdo en que el mediador se involucre y van a tener que estar predispuestos a cooperar para que la disputa se pueda resolver. Siguiente. Bien, el mediador entonces va a ayudar a las personas que están involucradas en el conflicto a resolver, a identificar las discrepancias que tienen entre sí, a descubrir las necesidades ocultas que haya, a generar posibles soluciones y a tomar decisiones bien informadas. Siempre todo esto teniendo en cuenta que el poder de decisión va a estar en manos de las partes y que el mediador solamente los va a ayudar a llegar a un acuerdo. Bien, como métodos de resolución de conflictos, en la bibliografía se presentan 5 métodos. Los 3 que ven en pantalla son como los más relevantes. Igualmente les voy a explicar los 5. El primero es la discusión, en donde se confrontan dos ideas distintas, se podría decir idea A e idea B, o tesis y antítesis, y lo que se busca es lograr la síntesis, es decir, una unión que corresponda a los intereses de la idea A con la idea B y puedan ser de mutuo acuerdo. Generalmente lo que sucede es que en una discusión la persona está mal predispuesta o más bien con un pensamiento espontáneo, lo que lo lleva a actuar según el instinto o la reacción viva. Por eso se dice que las discusiones no son el mejor método para resolver los conflictos, porque generalmente no se resuelve con una discusión. Más si se va generando como una guerra de poderes, de que las dos partes quieren ganar y ninguna cede, entonces nunca se llega a buen puerto. Se nombra un autor en la bibliografía, que es Del Bono, que denomina la síntesis, que sería esta idea en conjunto, como un compromiso reciente o el abandono de una postura. Bien, el otro método es la coerción, que es cuando se impone la fuerza por sobre la razón de generalmente la parte más fuerte del conflicto. Esta coerción puede ser física, económica
de supremacía de autoridad o de supremacía de poder o de autoridad. La coerción produce en la persona afectada sentimientos de ofensa, de venganza y lesiones en su personalidad. Las consecuencias de la coerción es el daño en la relación interpersonal, que suprime el conflicto, porque la verdad es que lo anula momentáneamente, crea resentimientos y afecta las confianzas y las lealtades. Otro método son las normas, ahí todavía no llegué. Ay, perdóname. Jurídicas, no pasa nada. Las normas jurídicas hacen referencia a todo tipo de leyes o normativas, ya sean del poder legislativo o del poder ejecutivo, en las cuales una persona se puede apoyar para resolver un conflicto. Esto ocasiona lentitud en el proceso de resolución, gastos en honorarios de abogados y demás. Por eso no siempre es la mejor opción, aunque a veces no queda otra. El arbitraje es cuando se incorpora una tercera persona imparcial a esta resolución de conflictos, que se lo denomina árbitro. Esta persona va a elaborar una idea complementaria que saque lo mejor de las dos ideas y logre el mutuo acuerdo. Las dos partes se comprometen a aceptar esa idea independientemente de lo que sea. Generalmente el árbitro se rige por la ley, igualmente. Y el quinto método es la negociación. Que negociar es un intercambio, una transacción o un trueque. Es decir, que yo voy a dar algo para recibir algo. Bien, ahora sí, G, por favor. Perdón. Gracias. Bien, están las técnicas para resolver conflictos que pueden ser de desarrollo, de presión o de ampliación. Las de desarrollo pueden ser integrativas, que es cuando en el conflicto se facilita la información, se busca lograr el acuerdo, es como, che, dale, vamos a arreglar esto. O la distributiva, que es cuando yo retengo información, no me sale la palabra, pero como que especulo con lo que va a hacer la otra parte, nada, así como que estoy reserrado, no quiero dar información, y en la integrativa es como que comparto para lograr el acuerdo más fácil. Las de presión, bueno, como dice ahí, se puede ejercer desgaste, que significa cansar todo el tiempo a la persona para que se canse y diga, bueno, sí. Ofensiva, que es ofenderla, el engaño, que es la menos ética, que se trata de engañar a la persona, y el ultimátum, que es cuando te tiran la definitiva y es o lo tomás o lo dejás. Y las de ampliación es cuando se incorpora un elemento nuevo a la negociación, a la resolución del conflicto, que eso va a cambiar la decisión. Ya terminé. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, hasta ahora se trató el conflicto de distintas formas. Ahora vamos a ver los aspectos funcionales de las relaciones laborales, es decir, los grupos o equipos de trabajo. Primero definimos qué es un equipo. Un equipo es un grupo de personas que se reúnen y trabajan en conjunto para alcanzar metas en común. Es importante distinguirlo de los grupos. Los grupos son un conjunto de personas que comparten características o intereses comunes. Para distinguirlos bien, nos vamos a parar en dos puntos claves. El primero siendo los objetivos y el segundo siendo el conflicto. En un grupo, el objetivo puede o no estar presente, no es condición necesaria. Lo único que es necesario es que se compartan características o intereses. En cambio, en el equipo, la meta está explícita, está definida. El equipo hasta puede ser conformado específicamente para esa meta. En cuanto al conflicto, el grupo trata de evitar el conflicto para proteger la unión del grupo. En cambio, el equipo lo enfrenta y lo resuelve para que el equipo crezca sólido, lo utiliza como una oportunidad de mejora.
Bien, algunos autores sostienen que los equipos, no, todavía no, sí. No, sí. No. Algunos autores sostienen que los equipos o grupos pueden ser constituidos de manera formal o informal. Nuestro foco van a ser los equipos formales organizados por la empresa para un objetivo específico. Al frente del equipo siempre se encuentra un conductor o líder, legitimado por la autoridad, del cual depende la productividad y la eficacia del equipo. Dentro también de cada uno hay ciertos códigos o reglas que pueden estar explícitos o no, pero son conocidos y compartidos por todos los miembros. El incumplimiento de estos puede traer sanciones, tanto formales como informales. Las formales son las que están preestablecidas, ya sea por la organización o por el grupo mismo. Y las informales son todas aquellas actitudes de rechazo o desaprobación de parte de los demás miembros. Ahora sí. Pasa. Bueno, ahora, ¿qué es lo que determina la eficiencia de un equipo? Féminis plantea 6 puntos claves. El primero siendo el sentido de pertenencia. Este se genera cuando los integrantes se identifican con los valores y objetivos del equipo. Esto aumenta el compromiso y la motivación. El segundo es el conflicto versus el éxito. Lógicamente, en un equipo donde hay conflictos interpersonales entre los miembros, la productividad baja y los resultados se van a ver afectados negativamente. La libertad para crear, que es el tercer punto, si bien es importante enfocarse en los objetivos preestablecidos, también los miembros deben sentirse libres y apoyados para tener iniciativa propia, para proponer nuevos objetivos o nuevas maneras de llegar al objetivo. Después tenemos las preferencias peligrosas. Una conducción que privilegie a algún miembro puede resultar desmotivante y altamente conflictivo para el resto del equipo. La unidad de espíritu se trata de conseguir que las diferencias mentales, espirituales e ideológicas sean unificadas para una meta en común. Que el equipo sea heterogéneo enriquece mucho el intercambio de ideas, pero esto tiene que estar bien gestionado como para que todo esté unificado hacia una meta única. Y bueno, y el último punto es metas comunes, que no es más que esta meta de la que vengo hablando, que debe ser objetiva, desafiante, pero alcanzable, y que los miembros se traten lo posible de que la adopten como personal, que encuentren algún beneficio propio en llegar a esta meta para que mejore el rendimiento de todo el equipo. Listo, G. Bueno, fase de desarrollo e integración de los equipos. La conformación de un equipo pasa por varias fases de crecimiento y desarrollo para que sea un equipo de alta eficiencia. El primero es el reclutamiento de individuos. Se refiere a la reunión de las personas para poder trabajar en equipo. En esta fase como que se revelan las capacidades de cada uno y también por ahí condiciones egoístas de otra persona. En la segunda fase, la conformación del grupo. En esta fase, cada individuo, cada persona, va definiendo su papel en el grupo. Y también se destaca mucho la necesidad de la participación de un líder o guía. La construcción de un equipo es que cada... es cuando el grupo comienza a sentir el compromiso para afianzar el espíritu grupal y concentrarse en un propósito común. Bueno, lo siguiente es el reconocimiento y estímulo. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la necesidad de un análisis crítico en las condiciones que presenta el equipo, es decir, las debilidades y fortalezas. No señalar siempre en las personas los aspectos negativos. Un factor motivacional muy importante que deben tener es siempre destacar el reconocimiento en el trabajo. O sea que se debe buscar los aspectos positivos y señalarlos. Esto quiere decir que toda persona necesita ser reconocida y valorada. Debemos demostrar que estamos interesados en lo que hace y una muestra de reconocimiento tiene además como virtud el estímulo.
La sinergia humana en los conflictos. Bullshots propone 4 tipos de... Acá. 4 tipos de energías. La energía física, que tiene que ver con la necesidad humana, es decir, los movimientos musculares. La preocupación de la industria tiene que ver con la necesidad operativa de la actividad laboral. Esto quiere decir en las fatigas o los accidentes laborales. La energía mental tiene que ver con el trabajo mental, o decir cerebral, es decir, la intelectualidad. Los problemas personales pueden llegar a traer ocasiones en el grupo. La energía emocional es la fuerza impulsora de un individuo y está vinculada al estado de ánimo. También entra la motivación acá. La energía de espíritu es referida a la motivación asociada a la fuerza interna impulsora que lleva a una persona a realizar una determinada actividad. A ver. Bien. Bueno, el libro habla también de lo que es la gerencia de equipos y tiene esta definición que está acá, que es el conjunto de técnicas, de procesos y de herramientas para la gerencia, ¿no? Que emplea el jefe de un equipo con el fin de organizar y coordinar a un grupo de individuos para un objetivo común. Acá hay una diferencia que la trajo Paz, que tiene que ver con el tema del equipo, ¿sí? Que el equipo tiene un factor muy importante, que es el conjunto de personas o el grupo de personas que se organiza, ¿sí? Para perseguir una meta común. Hay una palabra que se utilizaba tradicionalmente para definir a lo que era un equipo, que era la reunión de las personas. El libro plantea que en un futuro ya no va a ser una condición el tema de la reunión, sino que estamos orientándonos hacia un futuro donde justamente los equipos van a ser más dispersos. Eso lo vemos mucho en lo que son empresas IT, donde se trabaja de distintos lugares del mundo y aún así tenemos un equipo. Es decir, piensa en entornos que son heterogéneos y que son cambiantes, y a pesar de eso hay que gerenciar equipos. Bien, una característica fundamental de los líderes del equipo es que tienen que ser miembros eficaces de un grupo de trabajo, y además de ello poder conducir a los miembros del equipo. Siguiente filmina. Bien, hay 2 tipos de gerencia de equipos, la clásica y la moderna. La clásica tiene que ver con un ordenamiento autocrático, es decir, la decisión o el poder está puesto en una sola persona, que por lo generalmente era el líder del equipo. Estos son grupos que tienen mutilado de alguna manera lo que es la imaginación y lo que es la creatividad. Acá el empleado acataba órdenes, era más bien una reunión de personas que dependen de una conducción, es decir, que no trabajan de forma autónoma, y el equipo, en cuanto a equipo, digamos, como grupo organizado, funciona de una forma completamente mecánica. Además que, con lo que decía anteriormente, de la creatividad mutilada, son grupos que además tienen un gran recelo, porque justamente tienen poca participación de su creatividad en el equipo. En cambio, los equipos modernos, justamente, el empleado sabe que tiene un aporte muy importante, tiene conciencia del equipo, tiene conciencia de lo que es un equipo, y de la sinergia de este, como había dicho Gina. Además, otro punto importante es la comunicación, tiene comunicación tanto horizontal como comunicación vertical, y el conflicto, sí, podemos decir el conflicto, es visto de una forma positiva, es decir, trae ventajas al equipo. La siguiente. Bueno, perdón, una cuestión. La forma de gerencia moderna, digamos, más participativa, empieza a verse después de lo que hemos visto ya muchas veces, de los avances de Elton Mayo, de la General Electric y demás, digamos, cuando se empieza a incluir el factor humano propio de las corrientes humanistas. Ahora sí, la siguiente, Filmina, Gina. Bien, esto es un cuadro se llama Hirschhorn, el que lo diseñó, y habla de la figura del gerente en relación al equipo y en relación a los individuos.
Esto lo que establece es que debe haber un equilibrio por parte de la figura del líder en cuanto al equipo y en cuanto al individuo. ¿En qué sentido? En cuanto al equipo, ligado a cómo él participa, cómo es un miembro eficiente del equipo, y en cuanto a los individuos, en no perder su rol de conductor o su rol de autoridad. Entonces el equilibrio tiene que ser entre ser eficiente en cuanto miembro del equipo, porque es un miembro del equipo, el líder, y seguir siendo un líder, digamos, no perder la autoridad. Eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna consulta que nos quiera hacer? No, por mi parte no. ¿Dejo de compartir? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Si nadie quiere hacer ningún aporte o consulta, si quieren podemos salir y volver a entrar para la dinámica. Bien. ¿Ninguno tiene ninguna duda? ¿A todos les quedó clarísimo lo que explicaron los chicos? Somos brillantes, Fer. La verdad, sí, son brillantes. La verdad que no. Digo, ninguno va a hacer por ejemplo, el llamado de atención en esto que estaba mencionando Genaro de cómo se están trabajando los equipos. Fíjense que el texto estaba hablando que a futuro las reuniones no son necesarias. Y hoy estamos en ese contexto. ¿Y qué pasa ahí? Tal vez son reuniones presenciales las que se podrá prescindir, pero no reuniones virtuales. El factor humano siempre está detrás de toda máquina, o sea, hacer máquina todo, motorización de todas las cosas. Detrás siempre debe estar el factor humano y por más que se pueda suplantar lo físico, no se suplanta la persona en sí. La conexión. Bien. Y entonces, ahí, eso que está mencionando Féminis, ¿ustedes están de acuerdo con el tema de que a futuro las reuniones ya no son necesarias? Yo creo que a lo que Femini se refiere son a las reuniones presenciales, como decía Mati. Sí, o sea, no nos vamos a estar reuniendo, nos vamos a estar conectando tal vez a través de las nuevas herramientas que hay disponibles, como en este caso una videollamada. Y bueno, se van a tener que desarrollar nuevas habilidades para gerenciar este tipo de equipos o de grupos. En sí se plantea una dificultad, digamos. ¿Cómo lograr un equipo a pesar de la dispersión física? Y es un hecho, hoy en día lo es. Sí. En cuanto a no perder, digamos, justamente esta cuestión de lo organizativo del grupo para la meta en común. Claro. Que cada uno siga siendo productivo aislado del otro, es decir, prescindiendo de la reunión física en el mismo lugar. Bien, así que tendremos que empezar a charlar un poquito, ¿no? Digo, quizás hasta tenemos que empezar a replantearnos el concepto de reunión, y hoy, como quizás también, como vienen diciendo Delphi y Genaro, como hasta, digo, ¿no? Nos empieza a plantearnos un poquito el concepto de la reunión, el concepto de grupo, el concepto de equipo, el de líder. Yo creo que hasta la definición de líder hoy se está replanteando. No sé qué piensan el resto de los chicos que estuvieron escuchando todo esto que nos estuvieron explicando hoy. A mí me pasa que lo que escuchaba y lo que hablábamos recién, obviamente no es lo mismo que una reunión capaz laboral, pero lo súper comparo con las clases que tenemos nosotros hoy en día, más que nada por esto de la humanización y bueno, la reunión ahora a través de la pantalla. ¿Y qué diferencia hay en las clases, por ejemplo, esta que estamos todos, yo los veo a todos, hay dinámicas, o la clase que ni siquiera el profesor prende la cámara, o cosas así? Entonces, como todo lo que escuché, como que medio por ahí lo relacionaba con eso, como, bueno, ¿qué diferencia hay en las reuniones también, bueno, de esta forma? Totalmente, totalmente. Yo creo que después de cada encuentro que todos nosotros tenemos, ¿no? No solamente como
digo, saquemos, ¿no?, el rol de estudiante, profesor, docente, digo, cada uno como persona, ¿no? Después de estos encuentros que tenemos, creo que todos tendríamos que hacer como un análisis de qué es lo que nos estamos llevando y qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y ustedes ya se conocen hace 3 años, 2 años, ¿no? Y nos conocen a nosotros 1 año, 2 años, 3 años, y las relaciones ya venían. ¿Y qué pasa con los que se empiezan a conocer acá? ¿Podemos hablar de un grupo? ¿Se puede hablar de un equipo? ¿Se puede formar un líder? ¿Qué pasa con las sinergias? Yo creo que sí, me parece que en definitiva terminamos siendo todos personas y siendo todos las mismas personas que somos en cara a cara, digamos. Yo lo comparo, no sé, la clase presencial con la virtual o mis reuniones de trabajo antes y ahora, y la dinámica termina siendo la misma. Estamos separados, nos estamos viendo a través de una pantalla y eso conlleva sus dificultades o sus cuestiones diferentes, pero en definitiva los roles siempre van terminando decantando más o menos parecido, digamos. Y por ejemplo, no sé, yo acá con Cachito tuve una clase nomás y generamos un ida y vuelta igual que como si lo conociera como a vos hace 2 años o si estuviéramos cursando en persona, y en realidad Cachito lo vi más por la compu que en persona. ¿De verdad? Te juro que pensé que ya habían cursado juntos. No. Bueno, ¿ves? Eso es un re ejemplo. Sí. Pero se tiene que dar, también es mucho más difícil. Claro. Ahí hay personas A mí me parece reacias. a mí me parece que las dos cosas son buenas. Y que según para qué cosas es inevitable lo presencial. Hay algunas cosas que no se van a poder evitar y va a haber que hacerlas presencial. Algún detalle, alguna negociación, por alguna razón, por algún problema, se necesita esa cercanía, y no solamente esa cercanía, sino también la privacidad. Porque, ¿qué te garantiza la privacidad si vos no estás en un ambiente cerrado con otra persona, que son los dos los que tienen que manejar eso y no se tiene que saber? Esto no es tan fácil de evitar. Entonces, por un lado, para determinadas cuestiones hacen falta determinados gestos que pueden ayudar a la negociación, cosa que no es fácil hacerlo de esta forma. Y para otros aspectos, esto es bárbaro, porque te une, te acerca, vos estás en cualquier parte. Mira, hoy estuve en una reunión con España a la tarde, y yo veía que hablaban los españoles, las chicas, todas españolas, y está interesantísimo lo que decían para compararse con nosotros, ¿viste? Problemáticas que existen. Pero claro, para otras cosas. Y les voy a dar un ejemplo. Mirá, Cachito, que ahora se nos corta, te aviso. Sí, pero falta 1 minuto. Y resulta que en un momento histórico, en la que era el conflicto árabe-israelí, muy grave, Jimmy Carter lo que hizo, que era el presidente norteamericano, fue llamar a los 2 líderes, se reunió con los 2 líderes en la Casa Blanca, pero después, como él veía la dificultad, y lo pongo como un ejemplo porque puede servir para lo que estaba diciendo, ¿no? Se me ocurre ahora. Entonces, como él veía la dificultad terrible, lo que hizo fue invitarlos separadamente a cada uno a su casa. ¿Y saben lo que hizo? Cuando cada uno llegó a la casa, se va a cortar seguramente, ¿no? Él le mostró que tenía la foto de los nietos de esas personas. Y entonces cuando los tipos vieron la foto de los nietos que Carter tenía, imagínate vos, se pusieron a hablar de la familia, los nietos, qué sé yo, y él después le firmó la nota, que era el presidente norteamericano, y esas personas, que ahora yo me acuerdo los nombres incluso, se llevaron ese recuerdo a su casa y los citó a los 2 de manera independiente. Y después los volvió a juntar otra vez a los 2. Ya las cosas habían cambiado, porque él lo contó eso,